Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar del poder de los hábitos. Así que si te interesa, vamos a charlar en un instante de cómo se generan los hábitos y qué hacer para tener buenos hábitos para nuestra vida, para mejorar nuestra vida. Hagamos un segundito. Un segundito. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo les va? Mañana fría hoy. Eso es. Bueno, la charla de hoy vamos a, eh, vamos a hablar del poder de los hábitos, ¿no? De cómo los hábitos influyen en nuestra vida en forma positiva o no, dependiendo de qué tipo de hábitos sea. Buen día Sara, buen día Miriam, ¿cómo le va? Bien, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Vamos a hablar de un montón de cosas súper interesantes sobre los hábitos. Y las ideas que vamos a dar en la charla son estas, ¿eh? Las ideas directrices de la charla, de la información que vamos a pasar, ¿no? ¿Qué significa la palabra hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Cómo se genera un hábito? Los tiempos, los tiempos que se generan un hábito. Las hormonas de los hábitos, las hormonas que influyen muchísimo en los hábitos, vamos a hablar de ellas, y las emociones y los hábitos, ¿no? Generalmente uno habla de la palabra hábito y más o menos entiende un poquito lo que es, pero bueno, vamos a darle un contexto más informativo y vamos a darle un contexto más profundo, un poquito más profundo. Vamos a sacarle el polvito a esa palabra, ¿no? A limpiarla y a pulirla. Bueno, entonces, todos saben lo que es un hábito, ¿no? Generalmente saben que es algo que se repite, que normalmente se hace en forma inconsciente, ¿no? Que el hábito de repetir una cosa sin tener que pensarlo. Bueno, entonces, la palabra hábito proviene del latín habitus, que está también a su vez viene de la palabra avere, o haber, como lo que se conoce ahora, ¿no? Esta palabra significa tener o poseer. Por eso en economía o en la parte de contabilidad, el debe y el haber. El haber es tener o poseer. Bien. En latín, habitus se refería a la manera que alguien vestía o se presentaba en público. Generalmente está más asociado a la apariencia exterior. De ahí viene la palabra de los hábitos religiosos, ¿no? De la ropa que usaban los primeros religiosos, sobre todo los cristianos, en los primeros siglos, ¿no? Que era una túnica, una capa o un manto, muy humilde sobre todo. Después, bueno, con los lujos de lo que sería los papas y demás, bueno, cambiaron un poquito la calidad de la vestimenta, pero generalmente el hábito se refiere a lo que inicialmente estaba originado al exterior, lo que poseía el exterior, la apariencia. Luego con el tiempo, esta palabra se amplió y no era solamente utilizado para la apariencia física, sino también para lo que fueron las costumbres, comportamientos o acciones que realizaba alguien de manera regular o habitual. En el siglo XV, la palabra hábito se incorporó al español y se comenzó a utilizar para describir las acciones o comportamientos que se repiten regularmente, ya sean buenos o sean malos. Entonces, como resumen, podemos decir que la palabra hábito tiene sus raíces en el latín habitus, que se refería originalmente a la parte exterior y que luego, con el tiempo, evolucionó para incluir también costumbres y comportamientos. De ahí viene la palabra
hábito, hábitus. Bien, pero ¿qué es un hábito? Todos saben que es un hábito seguramente, pero vamos a definirlo un poquito mejor. Entonces, un hábito es un conjunto redundante, automático e inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones. Tengan en cuenta esto, emociones que se van adquiriendo a través de la repetición frecuente, que regularmente se da en situaciones similares o parecidas. El hábito tiene en cuenta esto. Una vez que se adquirió el hábito, la memoria está en el cuerpo. El cuerpo lo hace más mejor, lo hace mejor que si lo hacemos conscientemente. Entonces, podemos referir acá a algo muy simple. El que aprendió a andar en bicicleta, sobre todo generalmente de niños, o no, bueno, no necesariamente de niños, pero el que aprendió a andar en bicicleta y deja por mucho tiempo de andar en bicicleta y luego agarra una bicicleta, en pocos minutos retoma y puede andar en bicicleta normalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la memoria de cuando aprendió. Bueno, después hay que entrenarlo nuevamente y demás, pero digamos, los principios universales de andar en bicicleta no se pierden, están ahí guardaditos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que todo hábito que se genera, siempre, por más que lo dejemos de hacer, qué sé yo, por ejemplo, los fumadores que dejan de fumar, adquieren nuevos hábitos saludables y demás, ese hábito va a estar ahí guardadito, va a estar latente. Como no lo repito, como no lo utilizo, no se presenta, y las emociones y las hormonas que están asociadas a ese hábito no se presentan. Pero ¿qué sucede si el fumador vuelve, después de muchos años, vuelve a fumar? Generalmente se puede despertar y bueno, no puede ser beneficioso si no tiene la capacidad de control y voluntad sobre sus actos y sobre sus emociones sobre todo. ¿Okay? Entonces, los hábitos obviamente pueden influir positivamente o negativamente sobre nuestra salud, sobre la felicidad y obviamente sobre nuestra productividad, ya sea laboral o cualquiera de los aspectos que nos ocupemos. Normalmente, de acuerdo a quien los tenga, a los hábitos, se los clasifica como buenos o como malos. A ver, un segundito. Nuevamente. Ok. Los hábitos se forman a través de repetición y el esfuerzo. Son difíciles de cambiar una vez que están establecidos. Por ejemplo, tengan en cuenta, miren, a ver, les traigo esto, como la manera que se atan los cordones, aquellos que se atan los cordones. Es una manera que lo aprendieron generalmente de chiquitos o de niños, o algunos un poquito más grandes. Y es una manera que se van a atar los cordones toda la vida. Toda la vida se van a atar de la misma manera hasta que aprendan otra forma y cambian la anterior por la nueva. Y la repiten hasta que esa nueva se hace hábito y dejamos la vieja forma de atar los cordones. Pero que no se va a olvidar, sino que va a estar ahí, está reemplazada solamente. Ok. Todo hábito se puede modificar o cambiar o reemplazar, ¿sí? Por hábitos nuevos. No se borra, acuérdense de esto, no se borra, queda ahí, queda latente. Lo reemplazamos por hábitos nuevos. Lo importante es ser consciente. Tenemos que ser conscientes de nuestros hábitos para poder esforzarnos y desarrollar hábitos que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestra calidad de vida. Si nosotros generamos hábitos clasificados como positivos, sobre todo para la salud o para todo lo que sea beneficioso para nuestra vida y obviamente, ¿no?, en nuestro entorno, la vida en nuestro entorno siempre va a ser mucho mejor. Bueno, hay ejemplos de hábitos que son muy comunes, pero que, por ejemplo, incluyen los hábitos de higiene, lavarse los dientes
higienizarse. Hábitos alimenticios, por ejemplo, una dieta equilibrada, o evitar ciertos alimentos, por ejemplo, aquellos que son vegetarianos o los veganos, o que no toman alcohol, o que no consumen tal alimento, etcétera, que se hace hábito en el tiempo. Los hábitos de ejercitación, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, los que van a Tai Chi 2 veces a la semana, los que van a yoga dos veces o 3 veces a la semana, los que van al gimnasio 2 o 3 veces a la semana, los que salen a correr todos los días, los que hacen una caminata diaria, se va volviendo un hábito. Eso es la práctica de un deporte, obviamente, no todos los fines de semana, todos los sábados, el famoso fútbol de algunas personas, ¿no? O bueno, dependiendo también hay otras actividades, ¿no? Por ejemplo, hábitos de estudio, formarse hábitos de estudio es súper importante, ¿no? Levantarme a tal hora de la mañana para estudiar, aquellos que son independientes de tal a tal hora hacer el trabajo, por ejemplo. Y después están los hábitos del ocio, ¿no? Los hábitos por ejemplo, como lectura, como escuchar música, las reuniones de amigos y de familia. Y después están los hábitos que no son beneficiosos, por ejemplo, el consumo de comida chatarra, o bebida también chatarra, el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo también es un hábito clasificado como no beneficioso, o negativo, algunos le dicen. Y obviamente, ¿no?, las drogas legales y las ilegales. Esto es tremendo, pero bueno, tenemos que ser conscientes y después, bueno, accionar en consecuencia. Si podemos solos, fantástico, y si no, con ayuda. Muy bien. Ahora, ¿cómo se genera un hábito? El hábito del mate, por ejemplo. ¿Cómo se genera un hábito? Hay dos cosas que son muy importantes. Tener la información de los beneficios que yo voy a tener es muy importante cuando voy a formar un hábito nuevo. La información de los beneficios. Y lo segundo, lo más difícil de todo, es la paciencia. Paciencia. Para que el hábito dé resultados, nos traiga resultados, o se puedan empezar a ver los primeros resultados. Entonces, para generar un hábito tiene varios pasos. Yo les voy a contar 7 pasos. Tener una motivación o una emoción que nos haga tener deseo de cambiar algo o mejorar algo en nuestra vida o incorporar algo en nuestra vida. El segundo paso es tomar la decisión para adoptar ese nuevo comportamiento o empezar esa nueva acción. La madre del hábito, la repetición. Tenemos que repetirlo muchas veces, no muchas veces, miles de veces. Yo hago arte marcial, entonces lo voy a referir al arte marcial. Bruce Lee decía, yo no le tengo miedo a un hombre que tira 10.000 golpes, le tengo miedo a un hombre que tira 10.000 veces el mismo golpe. Y acá pueden encontrar, por ejemplo, lo que en el deporte se habla de las 10.000 horas, o en la ciencia habla de 10.000 horas de estudio, las 10.000 repeticiones. Entonces, los maestros dicen 100 veces para aprender el movimiento, 1.000 veces para comprenderlo, y 10.000 veces para hacer bien el golpe o el movimiento. Las 10.000 repeticiones, mínimo. De ahí viene un montón de veces. Si no, piensen ustedes, ¿cuántas veces se han lavado los dientes con la mano y de la misma forma? ¿Cuántos días, cuántas veces al día? La repetición crea el hábito. O bueno, en gran parte de lo que ancla el aprendizaje
de los movimientos de lo que conlleve el hábito. Una asociación, ese hábito se asocia al nuevo comportamiento con un estímulo o una situación específica. Por ejemplo, acá hay un experimento que hacía a mediados del siglo XX Pavlov con los perros. Entonces, cada vez que le iban a dar de comer a los perros, tocaba una campana. Entonces, luego se comían y tocaban una campana. Entonces, después, cada vez que tocaban la campana, los perros empezaban a salivar o sabían que era la hora de comer. Entonces, se asociaba a algo. Después, la recompensa. Se recibe una recompensa, un beneficio por realizar el nuevo comportamiento, ¿no? También asociado, por ejemplo, un ejemplo de cuando uno entrena a un perro, o los entrenadores de perro, o por ejemplo, sobre todo los que hacen cosas artísticas, cada vez que hacen un truco, por ejemplo, para decirle, le dan como un premio, que es digamos, una comida o algo, no sé bien qué es lo que le dan, que al perro le gusta. Entonces hace el truco, le dan el premio y el perro sabe que tiene que hacer eso y recibe una recompensa. Luego viene el refuerzo de eso que estamos aprendiendo o que estamos generando como hábito, ¿no? El comportamiento se refuerza y ese hábito se va a mantener en forma continua y obviamente cada vez se va a ir mejorando, ¿no? Esto, por ejemplo, es como un entrenamiento. Cuando yo empiezo un entrenamiento de un deporte, por ejemplo, o un nuevo trabajo, o una nueva actividad, un nuevo idioma, o todo lo que sea nuevo, cuando yo lo repito, lo voy a ir mejorando, ¿no? Ahí está lo que hablábamos hoy de las 10.000 horas, los 10.000 golpes, los 10.000 movimientos. Y acá entra una palabra en chino que tiene que ver con las artes marciales, que es Kung Fu. Kung Fu significa hacer algo maravillosamente bien, hacer algo muy bien. Entonces, entenderlo como entenderlo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adentro a afuera, de afuera a adentro y así sucesivamente. Entenderlo muy bien para poder hacerlo cada vez mejor. Pero estamos hablando de una acción. No importa lo que sea después de higiene, de deporte, de movimiento. Y después viene, con el tiempo, la automatización, cuando ya no tenemos que pensarlo, cuando ya sale solo. Se convierte en algo natural. Y acá ya no necesitamos ni siquiera ni pensarlo, ni generarle una recompensa. Ya el cuerpo, una vez que adquirió el hábito, lo hace con la memoria. Entonces, y acá es donde la memoria del cuerpo le gana a la memoria de la mente. Recuerden cuando hablamos de muchos años sin andar en bicicleta, por ahí muchos años, estamos hablando 10, 20, 30, 40 años sin andar en bicicleta, y cuando agarra una bicicleta automáticamente ni siquiera tiene que pensarlo. Al principio va a haber unos movimientos raros, va a haber un poco hasta que el cuerpo vuelve, trae esa memoria que tiene grabada de hace muchos años y puede andar en bicicleta normalmente. Entonces la memoria del cuerpo es mucho más fuerte que la memoria de la mente. Por eso los hábitos son tan difíciles de cambiar. Y después, después viene lo que sería como el mantenimiento del hábito, ¿no? Si yo no quiero olvidarme de hacer algo, por ejemplo, andar en bicicleta cada tanto. Una vez por semana, una vez por mes, y bueno, así yo hago a cualquier hábito o cualquier acción que uno no quiera dejar de olvidar de hacer. Entonces, los hábitos, la formación de los hábitos generalmente puede estar influenciado por muchos factores. Por ejemplo, ¿no? Para crear un hábito puede estar influenciado por muchos factores, ¿no? La frecuencia y la consistencia de la repetición, la intensidad que tenga la motivación y la recompensa. Por ejemplo, la recompensa, ¿no? Yo les voy a dar
un ejemplo súper interesante, ¿no? Todos van a trabajar, o la mayoría trabaja por dinero. Entonces, el dinero sería la recompensa por hacer ese trabajo. Imagínense que ustedes están haciendo su trabajo y de golpe, cualquiera sea, buen día María del Huerto, cualquiera sea, vienen y le dicen, bueno, a partir de mañana te vamos a pagar 10 veces más, pero quiero que mejores un poco tu esfuerzo de trabajo. La recompensa es 10 veces mayor de lo que estaban haciendo, entonces, ¿van a hacer el esfuerzo? Seguramente sí. Entonces, fíjense, ¿no? El trabajo tiene un hábito. La repetición, ir todos los días, o no hacer generalmente muchas veces más de lo mismo. ¿Y por qué uno lo hace? A veces nos gusta, a veces no nos gusta. ¿Por qué no lo hace? Por la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El sueldo o el dinero que se paga, ¿no? Que se le paga a quien hace el trabajo. Trabajo, servicio, bueno, lo que sea. Bueno. También el entorno, obviamente, y las circunstancias influyen mucho en el comportamiento. Esto es muy importante, la capacidad de autocontrol y la regulación emocional. Acá es donde fallamos todos, o la mayoría. La capacidad de autocontrol y la regulación emocional. Si no tenemos autocontrol, si no tenemos capacidad de regular nuestras emociones, no, el hábito domina, o no podemos generar el hábito nuevo. ¿No? Bueno, una de las cosas importantes también es comprender cómo se generan los hábitos, ¿no? Entender cómo se generan los hábitos nos va a ayudar a crear hábitos positivos y obviamente a dejar de hacer esos hábitos negativos. Alguno dice, ¿cómo elimino los hábitos negativos? No, los hábitos no se eliminan. Los hábitos no se eliminan. Sí se dejan de hacer, sí se les deja de dar energía, sí se los, le quitamos importancia y empezamos a trabajar nuevos hábitos para poder compensar todo lo que hizo, por ejemplo, un hábito malo. Fumé mucho tiempo, bueno, dejo de fumar y adquiero otro hábito, ¿no? Por ejemplo, hago chikun respiratorio, ¿no? Para poder trabajar todo lo que ensucia mis pulmones y limpiarlos, o técnicas de respiración o de meditación, qué sé yo, lo que ustedes decidan o pueda hacer en compensación de ese hábito malo, de lo que le generó a su cuerpo. Entonces generan un hábito nuevo que compense todo ese daño que le generamos con el otro hábito. Ese hábito, recuerden, no se va a eliminar, no se va a borrar como podemos borrar un archivo de la computadora. Y si ustedes saben, los archivos nosotros los borramos, para nosotros están borrados, pero bueno, aquellos que tienen mayor conocimiento pueden encontrar un archivo borrado. Bien, acá viene un tema muy importante, que tiene, se discute mucho y se habla mucho, generalmente se habla sin saber. Esto es típico, esto generalmente de los argentinos, ¿no? O de mucha gente también. Los tiempos en que se genera un hábito. Acá vamos a ver. Hay algo que se ha transmitido mucho que dice que en 21 días se genera un hábito. Eso va a depender de un montón de factores. Otros, científicamente se ha comprobado por estudios de grupos de personas que un hábito se genera en 90 días, aproximadamente 3 meses. Pero bueno, eso va a depender de gran parte de dos factores importantes, o más, en realidad son varios. La dificultad de lo que estoy aprendiendo, o del hábito que quiero aprender, la dificultad implica mucho. Aquellos que hacen Tai Chi, fíjense todo lo que tardamos en aprender una forma, ya sea de algunos movimientos o de muchos movimientos, ¿no? El tiempo que lleva, ¿no? La dificultad. La memoria que yo tenga. Acuérdense que primero necesito la memoria mental para poder trasladarlo al cuerpo,
y después ya lo hace el cuerpo. Pero bueno, en eso va a depender de la repetición. La repetición, el tiempo que haga esas repeticiones, y hay algo muy, muy, muy importante para generar un hábito: la intensidad de la emoción que me genere ese hábito. Si la intensidad de la emoción es muy fuerte, el hábito se hace casi de inmediato. Ahora les doy un ejemplo de cómo se hace un hábito inmediato. Si la intensidad es media, ahí podemos hablar de esos 90 días. Si la intensidad es un poquito más que media, podemos hablar de los 21 días. Ahora, si no hay mucha intensidad emocional, nos va a llevar mucho tiempo, y ahí sí va a depender de voluntad, va a depender de repetición, del tiempo que le dedique y demás. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo un hábito se instala en un instante. Cómo un hábito se instala en un instante. Aunque mentalmente yo conozca la información de lo que voy a hacer o de lo que puede pasar. Entonces, lo voy a llevar primero con los niños. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño, chiquito sobre todo, mete el dedo en el enchufe? Lo va a meter una sola vez y nunca más. ¿Por qué? Porque el susto, el dolor, el susto que genera en el entorno, pero realmente la intensidad de lo que él vivió en ese momento por tocar ese enchufe, es una descarga nada más, ¿no? No haya pasado más nada, nunca más va a volver a tocar un enchufe. Y después, toda su vida es cuando empiece a manipular elementos, enchufar cosas, ¿no? Va a ser muy cuidadoso. Entonces ahí tenemos un hábito inmediato, ¿no? Pero una emoción súper, súper, súper intensa. De ahí pueden trasladarlo a un montón de otras cosas. Y, por ejemplo, lo mismo sucede con los animales en el campo, con los boyeros. Una sola vez tocan el boyero. Una sola vez tocan el boyero, los animales. El animal humano puede tocar 2 veces o 3. Pero generalmente el animal toca el boyero y ya sabe que eso le hace una descarga, o le hace doler, o lo hace pasar mal. Entonces el hábito es inmediato y ya reconoce y ya no actúa de la misma forma. El elefante, cuando le atan al elefante que mide 2 metros y pico, pesa 1 tonelada, tiene una fuerza para arrastrar un montón de cosas, y lo atan con un hilo a una estaquita en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando era bebé, un elefante bebé, lo ataron con una cuerda muy gruesa a una estaca muy fuerte, y entonces el bebé se quería liberar hasta que deja de luchar, porque no se puede liberar. Entonces ahí se crea ese hábito. Entonces después toda la vida, esa soguita con una estaquita muy simple, el elefante sabe que no puede luchar contra eso, y ahí queda ese hábito. Y después tenemos que, con información y con entrenamiento y con voluntad, podemos generar un nuevo hábito. Entonces, ¿cuánto tiempo? Depende de las emociones que me genere. Más intensa la emoción, más rápido aprendo ese hábito. Menos intensa me va a llevar más tiempo. Con menos intensa necesito repetir más, necesito invertir más tiempo. En arte marcial, cuando a mí me dan un golpe y me dolió, me lastimó, me hizo sufrir, automáticamente en el próximo encuentro, la próxima vez, yo ya voy prevenido, y cuando va a venir eso puedo reaccionar o no. Pero generalmente, mientras más intenso, más rápido se aprende. Bien. Después, si quieren hacer preguntas, esto es súper, súper interesante, súper lindo, sobre todo para
para generar hábitos de salud, ¿no? Necesito tener una emoción muy, muy, muy fuerte para hacer hábitos nuevos, ¿no? Y dejar los hábitos viejos. Bien, los hábitos, así como pueden estar relacionados con emociones, los hábitos, hay dos hormonas que están muy asociadas a los hábitos. Entonces, una es la dopamina. La dopamina es un transmisor que juega un papel muy esencial, sobre todo en la formación y en el mantenimiento de los hábitos. La dopamina está relacionada al placer, a la recompensa inmediata. Entonces, como hablamos de recompensa, entonces la dopamina libera una respuesta, se libera con una respuesta sobre todo a estímulos placenteros o de recompensas, lo que refuerza el comportamiento asociado con esa recompensa, ¿no? Si yo hago un trabajo bien y me lo pagan muy bien, yo voy a querer seguir haciendo ese trabajo bien o cada vez mejor. Y me van a dar mejor dinero. Estamos hablando de dinero, ¿no? Acá podemos hacer otra cosa. El perrito que hace un truco y le dan un dulce o le dan un alimento que le guste. La motivación, ¿no? La dopamina también nos ayuda a motivar a las personas a buscar esa recompensa, ya sea material o física. Y eso hace que se repitan los comportamientos relacionados al placer y sobre todo porque está en la memoria del cuerpo. Generalmente yo como un chocolate y siempre voy a buscar, que los que les gusten el dulce van a buscar volver a comer chocolate. Y si no, presten atención a esto. Denle a un niño una semana entera, todos los días Coca-Cola. O todos los días dulce leche. O todos los días, por ejemplo, a ver algo, todos los días, qué sé yo, papas fritas. Entonces eso va a generar un placer, primero a primer nivel en el paladar y después obviamente se va a ver generado instantáneamente por la dopamina. Es un placer inmediato. Después, siempre está ese recuerdo, ¿no? El dulce me da placer, entonces yo busco eso, ese placer inmediato, que es lo que me da la dopamina. También se utiliza la dopamina generalmente en el aprendizaje, se lo asocia, por ejemplo, se lo asocia con ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, sabe que si hace algo va a tener un determinado premio, ¿no? Los niños que le dicen si hace la tarea, después vas a comer un dulce. Entonces el niño hace la tarea porque después ya automáticamente empieza a pensar en el dulce que está después. No en lo que está haciendo, sino en lo que viene después, generalmente. Cuando hay placer, cuando se activa esta hormona, se refuerzan los comportamientos, sobre todo relacionados a las recompensas del pasado. Y ahí empieza el hábito, ¿no? Se hace habitual, hacer un comportamiento premiado. Que para instalar el hábito está muy bien, el tema es que después, si no tengo ese autocontrol o la capacidad de decir, bueno, listo, ya la recompensa no la necesito, ahora ya tengo el hábito, ya tengo la repetición, la memoria del cuerpo para hacer eso, está bien. Si no, después se transforma, en vez de ser un hábito positivo, se transforma en un hábito negativo. Después viene, bueno, obviamente, ¿no? Esto genera adicción. La dopamina está normalmente relacionada con la adicción. ¿Por qué? Porque el comportamiento adictivo, estamos hablando, por ejemplo, de alguna sustancia o alguna comida o alguna o algunas personas también, ¿por qué no? Libera dopamina y obviamente el cerebro se siente
con el placer, ¿no? De haber realizado eso, y ya sea por sustancia o por comportamientos o por situaciones que me dan placer. Entonces eso me hace generar esa repetición, tanto de repetir la cosa para poder volver a sentir ese placer, y el cerebro actúa. Entonces, así se crea una adicción, por ejemplo, a las drogas. Tiene una explicación. Las neuronas en el tiempo, por ejemplo, cuando hay un exceso de alguna sustancia que en nuestro cuerpo, lo que buscan como protección es tener menos receptores. ¿Por qué? Porque hay un exceso, y entonces esos menos receptores, esto a nivel físico, al tener menos receptores, nosotros interpretamos que necesitamos cada vez más para volver a sentir ese placer o ese estímulo. Entonces ahí es donde se vuelve la adicción. Nuestro cuerpo está tratando de, por un lado, de minimizar ese consumo, y por otro lado nosotros estamos buscando elevar ese consumo para aumentar ese placer. Por eso las adicciones van siempre creciendo, no disminuyendo. Porque por una cuestión a nivel biológico, la búsqueda del cuerpo, que es sanarse. Entonces, para sanarse, lo que hace es va bajando esos receptores. ¿Por qué? Porque ya tiene cierta cantidad, obviamente, en el cuerpo. Y bueno, es una explicación un poquito más científica. El cuerpo busca sanarse y nuestra mente busca estimular, ¿no? Sobre todo en las adicciones. Los cigarrillos, por ejemplo, las drogas sociales, ¿no? Alcohol, tabaquismo y las drogas legales, ¿no? Medicamentos. Entonces, por eso las personas que tienen adicción al clonazepam, por ejemplo, cada vez tienen que tomar más. ¿Por qué? Porque lo que al principio, por ejemplo, un cuartito, como dicen muchos, le daba efecto, después tiene que pasar a medio, después a 3/4, después a 1 gramo, y así ir aumentando porque no le da efecto, o cambiando la droga en algún momento. Bien, obviamente la dopamina ayuda a automatizar los hábitos, lo que permite que se ejecuten sin la necesidad del pensamiento consciente. Sabe que lo voy a hacer, sabe que voy a tener la recompensa, entonces se hace. La dopamina no es la única sustancia química involucrada en la formación de hábitos, pero sí es muy importante, ¿no? Acuérdense, por el placer, en la búsqueda del placer, sobre todo el placer inmediato. La otra hormona que es también súper importante en la formación de hábitos es la serotonina. También juega un papel importante para mantener y sostener los hábitos, pero la diferencia entre la dopamina y la serotonina es que la dopamina es como el placer inmediato, y la serotonina sería como una felicidad extendida en el tiempo, la búsqueda de un estado de dicha, ¿no? La dopamina es como más efímero, es como, digamos, lo que dura un chocolate en la boca, ¿no? El sabor va a durar mientras tengamos el elemento del chocolate en la boca. Una vez que lo tragamos, ya está. Bueno, la dopamina tiene más o menos un efecto parecido, ¿no? Es como aparece, me da el placer, me da esa búsqueda, y luego se va. Entonces, por eso necesito el estímulo constante para generar esa hormona. La serotonina, en cambio, nos ayuda a regular los estados de ánimo, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de la serotonina es la regulación del estado de ánimo. Nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda a calmar la ansiedad. Obviamente, este tipo de hormonas nos lo da, por ejemplo, las prácticas como son la relajación, la meditación, practicar yoga, ¿no? Nos va a dar un hábito de relajación. Por eso, una vez que se adquiere el hábito de la meditación o de la relajación, uno tiende a sostenerlo, ¿no? O a aumentarlo. La serotonina
se libera sobre todo en respuestas que son actividades placenteras y satisfactorias. Actividades, no momentos, ¿sí? Sino actividades. Por ejemplo, eh, eh, puede llegar a ser, ¿no? Una actividad placentera es un masaje. ¿Mm? Un masaje, aparte, nos sentimos bien cuando nos hacen un masaje, ¿no? Y no es un placer del momento, ¿no? Entonces, la serotonina se va a liberar en respuesta a actividades placenteras y satisfactorias. Nos ayuda, obviamente, a inhibir los impulsos y controlar los comportamientos, ¿no? Los impulsos inmediatos, ¿no? Sobre todo los reactivos, y a medir los comportamientos también, sobre todo esos comportamientos que generalmente me pueden llegar a llevar a generar hábitos negativos. Entonces, bueno, la serotonina también está relacionada con el tema de la adaptabilidad, ¿no? La flexibilidad y adaptabilidad, sobre todo mental. Obviamente lo que nos va a permitir a poder cambiar hábitos y obviamente adaptarnos a nuevas situaciones, ¿no? Cuando uno se resiste a la situación, lo sufrimos, y cuando uno se adapta, ese sufrimiento cambia y podemos empezar en cierta manera, poder provecho de esa situación. Y obviamente está asociada y nos regula todo lo que es los aspectos sociales, ¿no? Sobre todo el nivel comunicativo y obviamente la empatía. Es importante destacar y tener en cuenta que la serotonina y la dopamina trabajan juntas para influir en la formación y mantenimiento de hábitos. La dopamina, acuérdense, la dopamina más en la recompensa y el placer inmediata, y la serotonina más en la regulación de los estados de ánimo y la satisfacción. La serotonina es como más duradera y la dopamina es más del momento. Bien. Y algo muy, muy, muy importante, hablábamos hoy de las emociones, ¿no? Las emociones que están directamente relacionadas para la formación de hábitos, ¿no? Una, creo que es una importante, es la motivación, ¿sí? La motivación está directamente relacionada con el placer y la recompensa. La motivación es como el combustible. A veces yo escucho un audio, escucho una frase, viene una persona y me da un aliento, me motivo, me da, y es en el momento. Entonces ese momento me da, si lo haces te voy a dar tanta plata, qué sé yo, si lo haces vas a hacer esto, sí. Y entonces uno se motiva por algo, generalmente por la recompensa, ¿no? Ya sea lo que sea, la recompensa, ¿no? Los que trabajan por dinero, el que le gusta la comida por comida, y así un montón de cosas. Hay otras emociones que también influyen, por ejemplo el deseo de cambiar algo o mejorar algo en nuestra vida, eso también nos va a ayudar a generar nuevos hábitos. También el entusiasmo por algo, también es una emoción súper positiva para generar nuevos hábitos. El miedo, este es tremendo, ¿no? El miedo a consecuencias negativas, el miedo a que nos pase algo, el miedo a perder, sobre todo. Ese nos puede hacer, generalmente muchas veces está relacionado a la pérdida de afectos, ya sea de pareja, de amigos, de lo que sea, la pérdida del trabajo, o relacionado directamente a la salud, la pérdida de salud, ¿no? Sí. Si yo sigo haciendo tal cosa,
me puedo morir, por ejemplo, llevándolo a un extremo. Entonces tengo que dejar de hacer eso, tengo que tengo que dejar de fumar y tengo que empezar a hacer ejercicio de respiración. Sigo fumando, me muero. Si hago ejercicio de respiración, voy a poder vivir más tiempo, por ejemplo. El miedo nos va a ayudar a adoptar nuevos hábitos. Más intenso, más fuerte el miedo, más rápido puedo generar hábitos. Dejar hábitos viejos y generar hábitos nuevos. La alegría y la satisfacción por realizar algo nuevo o nuevos comportamientos también va a reforzar ese hábito. Si yo hago algo y me siento alegre, acuérdense, ¿no? Las emociones refuerzan el tiempo, en reducir el tiempo de aprendizaje de los hábitos, ¿no? Si me siento alegre y orgulloso de lo que hago, también me va a hacer más rápido el aprendizaje y voy a querer hacerlo nuevamente. Bueno, la ansiedad, ¿no? La ansiedad o el estrés también me pueden llevar a generar hábitos, pero generalmente negativos, ¿no? El miedo, la ansiedad, el estrés pueden inducirme a generar hábitos negativos. Entonces tengo que estar muy atento a eso, ¿no? Entonces todas emociones asociadas a la negatividad o emociones negativas, como se la conocen, obviamente nos va a inducir a formar hábitos negativos o que nos deterioren la salud sobre todo. Y las emociones positivas obviamente nos van a generar la posibilidad de hacer hábitos positivos, ¿sí? Entonces, para resumir, el hábito es repetición y el hábito es, para que ustedes vayan comprendiendo, para muchas veces yo lo he hablado, es parte de la construcción de la disciplina. La repetición, la disciplina se aprende también y el hábito, generar una acción es parte de la disciplina. Entonces, los hábitos se construyen, más emoción, menos tiempo necesito para construir un hábito. Menos emoción, más tiempo. También puede ser una emoción que no me guste, entonces lo odio tanto que se graba. Lo que pasa es que, bueno, si no me gusta es más fácil de dejar de hacer. Después ahí tiene que venir la voluntad y demás. Pero generalmente el hábito me va a dar la posibilidad de aprender algo nuevo, de mejorar algo o de cambiar algo, ¿no? Alguna situación. Así que les dejo esta inquietud. A ver, ¿qué hábitos pueden aprender para mejorar su trabajo, para mejorar sus relaciones, para mejorar su salud, para mejorar sus pensamientos? Y si mejoran sus pensamientos, si mejoran ustedes internamente, todo en lo externo va a mejorar y va a cambiar. Cualquier duda, cualquier pregunta, me manden un mensaje al privado y bueno, espero que sea de utilidad la información que dimos. Que tengan buen día.